Despertaste algo en mí que pensé que nunca volvería. El jeque y la plebeya, una historia de amor prohibido. El sol del desierto caía como plomo derretido sobre las dunas interminables cuando el jeque Rashid al-Mansur regresó a su palacio después de 6 años de ausencia. 6 años desde que Amira, su amada esposa, había muerto trayendo al mundo a su único hijo. 6 años desde que el parto que debería haber sido bendición se convirtió en maldición eterna. El palacio que una vez resonó con risas ahora era una tumba de mármol blanco, donde el silencio reinaba como un sultán cruel. Rashid caminaba por los pasillos infinitos, sus pasos resonando contra los pisos de piedra pulida que ya no guardaban ecos de felicidad. Se detuvo frente al retrato de Amira en el salón principal. Sus ojos pintados parecían seguirlo como siempre lo hacían, como si ella todavía estuviera allí para juzgar cada una de sus decisiones, para recordarle que había fallado en protegerla, que su sangre manchaba sus manos aunque nunca hubiera empuñado el cuchillo. Padre. La voz delgada lo hizo volverse. Karim estaba en la entrada del salón, demasiado pequeño para los 6 años que llevaba sobre sus hombros, frágiles. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una timidez que cortaba el corazón de Rashid como una cimitarra afilada. ¿Qué haces despierto a esta hora? El niño bajó la cabeza, los dedos pequeños retorciendo la tela de su túnica blanca. Tuve otra vez esa pesadilla, padre, la del fuego. Rashid cerró los puños con fuerza. No sabía qué hacer con esas pesadillas que atormentaban a su hijo cada noche. No sabía qué hacer con las lágrimas silenciosas que Karim derramaba cuando creía que nadie lo veía. No sabía cómo ser padre cuando apenas conseguía ser hombre. Regresa a tu habitación. Mahmud irá contigo. Pero padre, yo necesito que tú... Ahora, Karim. El tono cortante hizo que el niño retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Rashid vio el brillo en los ojos apagarse, vio los hombros pequeños curvarse en derrota y sintió el familiar apretón en el pecho, la misma agonía que lo consumía desde que Amira partió llevándose consigo cualquier vestigio de ternura que él alguna vez poseyó. Karim salió sin otra palabra. Mahmud, el sirviente de confianza, apareció momentos después para llevar al niño de vuelta a su alcoba. El silencio volvió a reinar como un depredador hambriento. Rashid se sirvió té de menta y caminó hasta la terraza que daba vista al oasis. La luna llena iluminaba las palmeras que se mecían suavemente bajo el viento nocturno del desierto. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un imperio construido con sangre, sudor y la bendición de Alá. Pero ¿qué valor tenía un imperio cuando no conseguías abrazar a tu propio hijo? Cuando el simple acto de consolarlo te resultaba imposible como escalar el cielo con las manos desnudas. Mi señor jeque se volvió. Mahmud había regresado, las manos entrelazadas frente al cuerpo, el rostro marcado por la preocupación que ya no intentaba ocultar. El pequeño Karim duerme. Duerme, sí, mi señor, pero Mahmud vaciló, midiendo las palabras como un comerciante mide especias preciosas. Perdone mi atrevimiento, pero el joven príncipe necesita más de lo que yo puedo ofrecerle. Habla con claridad. Necesita cuidados de mujer, mi señor. Alguien que entienda a los niños, alguien que sepa calmar sus miedos nocturnos. Rashid bebió el té de un solo trago. El líquido caliente quemó su garganta, pero no borró el sabor amargo que cargaba desde hacía años. ¿Y qué sugieres? Una niñera, mi señor jeque, alguien que cuide exclusivamente del pequeño príncipe. Las criadas ya no son suficientes, con todo respeto, señor. El niño necesita a alguien dedicado únicamente a él. Alguien que Mahmud se detuvo, buscando las palabras exactas con cuidado extremo. Alguien que lo ame como una madre amaría. Madre. La palabra resonó en el pecho de Rashid como un disparo certero.
Amira debería estar allí. Debería ser ella quien calmara las pesadillas, quien secara las lágrimas, quien diera el cariño que él no sabía cómo ofrecer. Pero Amira estaba muerta, enterrada bajo las arenas del desierto, y él estaba solo con un niño que lo miraba esperando milagros que no podía realizar. «Muy bien», dijo finalmente, la voz tan dura como las rocas del desierto. «Busca a alguien, una mujer joven que entienda de niños. Mi señor, una plebeya Mahmud. Alguien humilde que no tenga pretensiones más allá de servir». Los ojos de Rashid se endurecieron como ónice pulido. «Quiero a alguien que haga el trabajo sin crear problemas, sin cuestionar órdenes, sin buscar elevar su posición». Mahmud asintió, aunque algo en su expresión sugería incomodidad. «Como ordené, mi señor jeque. Iré al mercado mañana mismo». Rashid volvió la mirada hacia el oasis. En la distancia podía escuchar los sonidos de la aldea, las voces de su gente que todavía sabían cómo vivir, cómo reír, cómo amar. Él había olvidado todo eso. Se había convertido en el jeque viudo, el señor de tierras que gobernaba con mano de hierro, el hombre que lo tenía todo excepto la capacidad de abrazar a su propio hijo. «Mahmud, sí, mi señor, trae a alguien que entienda que este palacio tiene reglas, que el lugar de cada uno está bien definido». Hizo una pausa significativa. «No quiero complicaciones de ningún tipo. Comprendo perfectamente, mi señor jeque». Cuando quedó solo, Rashid volvió a contemplar la luna. Tal vez una plebeya pudiera resolver el problema. Tal vez alguien pagado para cuidar de Karim conseguiría darle al niño lo que él no conseguía. Y tal vez, solo tal vez, el silencio de aquel palacio finalmente encontraría algún propósito más allá de ser un mausoleo para los vivos. Rashid terminó su té y entró. Mañana todo cambiaría. Una nueva persona entraría en sus vidas. Alguien que haría el trabajo que él no sabía hacer. Alguien que cuidaría de Karim para que él no tuviera que enfrentar sus propios fracasos como padre. En su habitación, Karim dormía inquieto, murmurando palabras en sueños que Rashid no conseguía entender, aunque estuviera de pie junto a la puerta, observando al hijo que parecía tan frágil, tan perdido en un mundo que lo había despojado de su madre antes de que pudiera siquiera conocerla. «Perdóname», susurró al vacío, pero las palabras se perdieron en el silencio del palacio, tragadas por las sombras que lo habitaban como espíritus hambrientos. Mañana habría cambios. Mañana alguien vendría a resolver sus problemas. Él simplemente no imaginaba que junto con la solución vendría también una revolución silenciosa que sacudiría cada certeza que había construido sobre sí mismo, sobre el amor, sobre lo que significaba vivir en lugar de simplemente existir como un fantasma en su propio reino. El sol de la mañana entraba por las ventanas arqueadas cuando Mahmud regresó del mercado de la ciudad. Rashid estaba en su despacho revisando contratos comerciales cuando escuchó las voces en el patio central. Levantó los ojos del pergamino. Era hora de conocer la solución a sus problemas. Descendió las escaleras de mármol lentamente. En el vestíbulo principal, Mahmud aguardaba junto a una joven mujer. Ella mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas frente al cuerpo. El vestido simple de algodón color arena estaba arrugado del viaje. «Mi señor jeque», dijo Mahmud con una reverencia, «esta es Laila». Rashid la examinó con mirada crítica y calculadora. Era más joven de lo que esperaba. 21 años, tal vez 22. La piel color miel brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas de cristal emplomado. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro. «Mírame». Laila levantó la cabeza. Los ojos se encontraron con los de él por un instante, y Rashid sintió algo extraño en el pecho. Eran oscuros, profundos, del color de la noche sin luna. Había algo en ellos que no conseguía descifrar. No era su misión completa.
Era determinación silenciosa, dignidad callada. Ella bajó la mirada nuevamente, pero no antes de que él viera un destello de algo más, algo que lo perturbaba de manera inexplicable. ¿Sabes leer? Sí, mi señor jeque. La voz era suave pero firme, sin el temblor que esperaba escuchar. Rashid frunció el ceño. Mujeres plebeyas, alfabetizadas, eran raras en aquellas tierras. Mahmud, ¿cuánto costó encontrarla? Más de lo habitual, mi señor, pero viene muy recomendada para el cuidado de niños. La familia anterior habló muy bien de su trabajo. No me interesa el pasado, interrumpió Rashid con sequedad. Me interesa lo que puede hacer por mi hijo. Dio algunos pasos alrededor de Laila, estudiándola como un comerciante estudia mercancía valiosa. Ella permaneció inmóvil, pero Rashid notó cómo sus hombros se tensaron cuando él se acercó demasiado. Escucha bien, dijo deteniéndose frente a ella. Hay reglas en este palacio, reglas que no pueden ser quebrantadas bajo ninguna circunstancia. Sí, mi señor. Primera regla, Karim es tu única responsabilidad. No quiero verte conversando con otros sirvientes. No quiero verte perdiendo tiempo con tareas que no sean las de él. Entiendo perfectamente. Segunda regla, te portarás con recato absoluto. Nada de ropas inadecuadas, nada que llame atención innecesaria. Los ojos de Rashid recorrieron el vestido simple. Mahmud, manda traer ropas adecuadas. Necesita vestirse de acuerdo con su función en la casa del príncipe. Mahmud asintió. Sí, mi señor jeque. Y tercera regla. Rashid se acercó más. Laila no retrocedió, pero él vio su respiración acelerarse ligeramente. No cuestionarás mis órdenes. Nunca. Por ningún motivo. No lo haré, mi señor jeque. Había algo en su voz, una calma que no encajaba con su posición humilde. Rashid sintió una punzada de irritación inexplicable. Esperaba ver miedo, humildad absoluta, sumisión completa, pero Laila lo encaraba con una dignidad que lo incomodaba profundamente, como si ella supiera algo que él no sabía, como si pudiera ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Mahmud, llévala para que se arregle. Quiero verla presentable en una hora. Cuando quedó solo, Rashid volvió al despacho, pero no consiguió concentrarse en los números del comercio de especias. Algo en aquella mujer lo perturbaba. Tal vez era la forma como lo había mirado, como si estuviera viendo directamente a su alma desnuda. Una hora después, escuchó pasos en el corredor. Levantó los ojos del pergamino y olvidó cómo respirar. Laila estaba en la puerta, pero ya no era la misma mujer humilde del mercado. El vestido color azul medianoche de seda fina realzaba cada curva de su cuerpo. El corte discreto revelaba apenas un atisbo de su cuello elegante. El cabello estaba suelto ahora, cayendo en ondas oscuras por sus hombros y espalda. Era hermosa, más que hermosa. Era absolutamente deslumbrante de una manera que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi señor jeque. La voz de Mahmud lo trajo de vuelta a la realidad con brusquedad. La señorita Laila está lista. Rashid carraspeó, intentando recuperar la compostura que lo había abandonado momentáneamente. Sí, muy bien. Evitó mirar directamente a Laila, aunque podía sentir su presencia llenando el espacio como perfume de jazmín. ¿Dónde está Karim? En el jardín, mi señor, jugando solo como siempre. Lleva a Laila hasta él. Preséntala como la nueva cuidadora del príncipe. Laila hizo una reverencia profunda. Gracias, mi señor jeque. Cuando se inclinó, Rashid vislumbró más de su cuello elegante y sintió la boca secarse de manera vergonzosa. Se volvió abruptamente hacia la ventana. Pueden irse inmediatamente. Desde el despacho, Rashid observó a Laila acercarse a Karim en el jardín de palmeras y fuentes. El niño estaba sentado bajo la sombra de un granado, jugando con caballos de madera tallada. Solo, siempre tan terriblemente solo.
Laila se arrodilló a su lado con movimientos gráciles. Dijo algo que Rashid no consiguió escuchar desde la distancia. Karim levantó la cabeza. Por un momento se quedó quieto, estudiando su rostro con la cautela de un animal herido. Entonces sucedió algo que Rashid no había visto en años. Karim sonrió. No fue una sonrisa educada de las que practicaba con los visitantes. Fue una sonrisa verdadera, genuina. La sonrisa que Amira solía despertar en él cuando todavía estaba viva. Laila sonrió de vuelta, tomó uno de los caballos de madera e hizo una pregunta. Karim rió. Rió alto, con esa risa cristalina de niño que atravesó la ventana abierta como una flecha directa al corazón de Rashid. Él cerró los puños con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca había visto a su hijo reír de esa manera tan libre. Y ahora, con apenas 5 minutos de conversación, una extraña conseguía lo que él no había conseguido en 6 años completos de intentos fallidos, o más honestamente, de no intentos en absoluto. Padre, padre, ven a ver. La voz de Karim llegó desde el jardín. Estaba de pie, agitando la mano con entusiasmo. Laila estaba a su lado, sonriendo con calidez genuina. Rashid descendió las escaleras con reluctancia, cada paso pesado, como si caminara con cadenas invisibles. En el jardín, Karim corrió hacia él con los ojos brillando de una forma que no veía desde hacía demasiado tiempo. Padre, Laila sabe historias, historias de princesas del desierto y guerreros valientes. «Qué bien», dijo Rashid secamente, sin poder evitarlo. Miró a Laila y ella lo observaba con aquellos ojos perturbadores que parecían poder leer cada pensamiento oscuro en su mente. «Espero que sea más útil con historias que con disciplina real». La sonrisa de Laila vaciló apenas un segundo, pero no desapareció completamente. «Haré mi mejor esfuerzo, mi señor jeque». «¿Laila va a dormir en mi habitación?», preguntó Karim con la inocencia brutal de los niños. «No», respondió Rashid demasiado rápido, demasiado brusco. «Ella tendrá una habitación propia cerca de la tuya, pero separada, completamente separada». Karim asintió sin comprender las verdaderas razones y volvió a jalar a Laila de la mano. «Ven, quiero mostrarte mis libros de cuentos». Rashid los observó alejarse juntos. Karim parloteaba animado sobre cosas que no había mencionado en meses. Laila lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo con sus comentarios infantiles, tratándolo como si fuera la persona más importante del mundo entero. Era exactamente lo que él quería. Alguien que le diera a Karim el cariño que él no sabía dar. Entonces, ¿por qué se sentía tan desplazado, tan innecesario? ¿Por qué la visión de Laila arrodillada en el jardín, sonriendo para su hijo, removía algo dentro de él que había preferido mantener enterrado bajo las dunas del olvido? Rashid volvió al despacho, pero no consiguió dejar de mirar por la ventana. Karim estaba mostrando a Laila las flores que Amira había plantado antes de morir. El niño parecía otro, vivo, feliz, completo. Y Laila escuchaba cada palabra como si fuera el tesoro más precioso del mundo, como si aquel niño mereciera toda su atención y más. Rashid se apartó de la ventana con brusquedad. Eso era lo que quería. Era exactamente eso. Karim feliz. El problema resuelto de manera eficiente. Entonces, ¿por qué sentía como si acabara de abrir una puerta que debería haber permanecido cerrada y sellada para siempre? Esa noche, Laila acostó a Karim. Rashid observó desde lejos, escondido en las sombras del corredor de mármol. Vio cómo ella acomodaba las sábanas de seda, cómo alisaba el cabello del niño con dedos suaves, cómo cantaba bajito hasta que él se durmió, sin pesadillas. Por primera vez en meses, Karim durmió sin gritar en medio de la noche. Laila salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado.
Pasó junto a Rashid sin notar su presencia en las sombras. El perfume suave de jazmín la acompañó y él tuvo que cerrar los ojos para no seguirla con la mirada como un tonto adolescente. Cuando ella desapareció en el corredor, Rashid entró en la habitación de su hijo. Karim dormía pacífico, una sonrisa en los labios que partía el corazón. «Es bonita, ¿verdad, padre?», murmuró el niño sin abrir los ojos, todavía medio dormido. Rashid tragó saliva con dificultad. «Duerme, Karim. Tiene ojos bondadosos, como los de mamá». Las palabras golpearon a Rashid como un martillo contra el yunque. Salió de la habitación sin responder, incapaz de formar palabras. En el corredor oscuro se detuvo frente a la puerta de la habitación de Layla. Podía escuchar movimientos suaves del otro lado. Ella se preparaba para dormir, ajena a la tormenta que había desatado en él con su simple presencia. Rashid cerró los ojos con fuerza. ¿Qué estaba pasando con él? Layla era una plebeya, una empleada, una solución práctica para un problema específico. Entonces, ¿por qué no conseguía sacarla de su mente? ¿Por qué no conseguía olvidar cómo se veía en aquel vestido azul? ¿Por qué no conseguía dejar de pensar en su sonrisa, en su voz suave, en la forma como trataba a Karim con una ternura que él había olvidado que existía en el mundo? ¿Y por qué, por primera vez en 6 años largos y dolorosos, no se sentía completamente muerto por dentro? Por primera vez sentía algo más que el vacío helado que lo había acompañado desde que enterró a Amira bajo las estrellas del desierto. Rashid se alejó de la puerta antes de hacer algo estúpido. Pero esa noche, acostado en su cama enorme y vacía, no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Layla sonriendo. Veía a Karim feliz. Veía la posibilidad de algo que no se atrevía a nombrar, pero que lo aterrorizaba más que cualquier tormenta de arena que hubiera enfrentado en su vida. Y si estás disfrutando esta historia de pasión en el desierto, de un amor que desafía las barreras sociales, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después es aún más intenso, más prohibido, más imposible de resistir. Y tú no querrás perderte ni un solo segundo de lo que el destino tiene preparado para el jeque y la plebeya. Las semanas siguientes trajeron un cambio extraño al palacio. Por primera vez en 6 años, había risas resonando por los pasillos de mármol. Karim corría por los jardines, persiguiendo a Layla, riendo a carcajadas cuando ella fingía no poder alcanzarlo. El cambio en el niño era tan radical que hasta los otros sirvientes comentaban en susurros admirados. Rashid observaba todo desde la distancia, incapaz de acercarse, sin saber cómo hacerlo. Durante años había creado una rutina segura y predecible. Se despertaba, atendía los negocios del clan, cenaba solo, dormía con dificultad. Ahora esa rutina se había convertido en una prisión sofocante. Cada risa de Karim era un recordatorio punzante de lo que él no conseguía ofrecer. Cada sonrisa que Layla despertaba en su hijo era una prueba dolorosa de su propia inadecuación como padre. En una mañana de jueves, Rashid estaba revisando contratos de caravanas cuando escuchó voces en el jardín principal. Levantó los ojos del pergamino y vio a Layla enseñando a Karim a trenzar flores del desierto. El niño sostenía lirios blancos con sus deditos pequeños, la lengua afuera en concentración absoluta. «¿Así?», preguntó Karim mostrando su intento descoordinado. «Casi perfecto». Layla guió sus manos con paciencia infinita, con una gentileza que parecía tan natural como respirar. «Mira, necesitas pasar por debajo primero, luego por arriba». Rashid soltó la pluma de escribir. Había algo en la voz de Layla, una paciencia que él nunca había poseído, una ternura natural que brotaba sin esfuerzo alguno,
como agua de un manantial escondido. Karim logró hacer su primera trenza floral. Levantó las flores en el aire, radiante de orgullo. «Lo logré, Laila. Lo logré. Lo lograste, mi pequeño príncipe». Laila lo abrazó con naturalidad. «Ahora podemos hacer una corona para ti». «No, no». Karim sacudió la cabeza con seriedad repentina. «Quiero hacer una corona para ti». «¿Por qué, mi niño?» «Porque eres hermosa como una princesa del desierto», declaró con la honestidad brutal de los 6 años. Las palabras golpearon a Rashid como un rayo caído del cielo despejado. «Princesa». Karim nunca había llamado así a nadie, ni siquiera a Amira en los pocos recuerdos confusos que conservaba de ella. Laila se quedó inmóvil por un instante. Después sonrió, pero había algo melancólico en esa sonrisa, algo que hablaba de tristezas guardadas. «Yo no soy una princesa, Karim. Soy solo Laila, una chica común. Para mí eres una princesa», insistió el niño con tosudez. «Las princesas cuidan de las personas, y tú me cuidas mejor que nadie en el mundo». Rashid se apartó de la ventana sintiendo el pecho arder con una sensación que no conseguía nombrar. Era celos, gratitud, amor paternal frustrado, o algo mucho más peligroso que prefería no reconocer ni examinar. Esa tarde una tormenta de arena azotó la región sin previo aviso. Rashid estaba en la biblioteca cuando escuchó una voz suave cantando desde la habitación de Karim. Salió de la biblioteca y caminó despacio por el corredor de columnas talladas. La puerta estaba entreabierta. Espió con cuidado. Laila estaba sentada en la cama. Karim acurrucado en su regazo. Ella acariciaba su cabello mientras cantaba bajito una canción de cuna que él no conocía. «Duerme, mi niño, que la tormenta pasará. Duerme tranquilo, que el sol volverá a brillar. En tus sueños lindos solo paz encontrarás, y mañana temprano nuevo día nacerá». La voz era dulce, envolvente como miel caliente. Karim tenía los ojos cerrados, totalmente relajado y seguro. Rashid nunca lo había visto tan sereno, tan en paz consigo mismo y con el mundo. «Laila», murmuró Karim con voz somnolienta. «Sí, mi niño, nunca te irás, ¿verdad? ¿Por qué preguntas eso, pequeño? Porque no quiero que te vayas». Laila lo miró con ternura infinita. «¿Por qué piensas que me iría? Porque me haces sentir protegido, y no quiero perder eso nunca». Rashid sintió algo quebrarse dentro de su pecho como cristal antiguo. Protegido. Karim se sentía protegido con Laila. Con él jamás se había sentido así, jamás había encontrado ese refugio seguro que todo niño necesita. «Duerme, mi pequeño príncipe», susurró Laila con voz de seda. «La tormenta pasará pronto». Continuó cantando hasta que Karim se durmió completamente en sus brazos. Después lo arropó con cuidado extremo y besó su frente con el amor que solo una madre verdadera podría tener. Cuando se volvió para salir, encontró a Rashid parado en la puerta. Por un momento ninguno de los dos se movió ni respiró. Los ojos se encontraron en medio de la penumbra del corredor iluminado apenas por lámparas de aceite. Laila bajó la cabeza rápidamente, recordando su lugar. «Mi señor jeque, no lo escuché llegar». «La canción», dijo él con voz más ronca de lo que pretendía. «¿De dónde la conoces?» «Mi madre solía cantármela cuando era niña», respondió bajito. «Tu madre». Laila levantó los ojos brevemente. «Antes de morir cuando yo tenía 13 años». Había dolor en aquellas palabras. Un dolor que Rashid reconocía porque lo llevaba tan bien grabado en el alma. «¿Cuántos años tenías cuando la perdiste?» 13 años, mi señor». Rashid tragó saliva. 13 años. La edad en que una niña todavía necesita desesperadamente a su madre. La edad en que el mundo debería ser un lugar seguro y lleno de promesas. ¿Y tu padre? «Nunca lo conocí, mi señor jeque». Laila hizo una pausa significativa.
Los hijos de los pobres a veces nacen sin padre. Los hombres desaparecen cuando las responsabilidades llegan. Había una amargura sutil en la voz, no rabia abierta, solo una tristeza aceptada hacía mucho tiempo. Rashid no supo qué responder. Durante años había pensado en los plebeyos solo como personas que trabajaban para él, nunca como seres humanos con historias propias, con pérdidas, con dolores similares a los suyos. A Karim le gusta tu voz, dijo finalmente, buscando terreno seguro. Es un niño especial. Laila sonrió y esta vez la sonrisa era verdadera, llena de afecto genuino. Inteligente, cariñoso, sensible, solo necesitaba atención verdadera. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como polvo de oro. Atención, aquello que Rashid no conseguía dar, que Laila ofrecía tan naturalmente como el sol ofrece luz. No lloró durante la tormenta, observó Rashid intentando mantener la voz neutral. Laila lo miró directo a los ojos. No llora cuando estoy cerca, mi señor. Otro golpe directo al corazón. Rashid recordó las noches terribles en que Karim despertaba gritando con los truenos, de las veces en que él no supo cómo consolar al niño aterrorizado, de su propia impotencia patética. «Gracias», dijo bajito, las palabras casi atragantándose en su garganta. «Mi señor, por cuidar de él, por hacer lo que yo no sé hacer». Fue la admisión más difícil de su vida entera, la confesión de que había fallado como padre, de que una extraña conseguía darle a su hijo lo que él no podía. Laila lo estudió por un momento largo. Después dijo algo que lo desarmó completamente. «Karim es fácil de amar, mi señor jeque. Solo necesita que alguien se lo demuestre». Las palabras lo golpearon como una bofetada invisible. Fácil de amar. ¿Por qué entonces él no conseguía hacerlo? ¿Por qué el amor parecía haber muerto junto con Amira, enterrado en las arenas calientes del desierto? «Buenas noches», murmuró volteándose para marcharse. «Mi señor jeque», él se detuvo sin volverse. «Karim habla de usted siempre. Quiere que esté orgulloso de él. Quiere que lo ame como él lo ama a usted». Rashid cerró los puños. Las palabras de Laila resonaron por el corredor vacío, mientras él se alejaba con pasos pesados. «Quiere que lo ame». Por supuesto que Karim quería eso. Todo hijo quiere ser amado por su padre, y todo padre debería saber cómo amar a su hijo. Pero Rashid había olvidado cómo hacerlo, o tal vez nunca lo había sabido realmente. Esa noche se quedó despierto escuchando el viento azotar las ventanas con furia del desierto. Pensó en Laila cantando para Karim. Pensó en la ternura infinita que demostraba. Pensó en cómo su hijo se acurrucaba en sus brazos como si fuera el lugar más sec del universo entero. Y por primera vez en 6 años, Rashid lloró. Lloró por la esposa que había perdido, por el hijo que no sabía cómo amar, por sí mismo que se había transformado en un hombre de hielo incapaz de ofrecer calor a nadie, y lloró porque una plebeya de 21 años estaba consiguiendo ser para Karim todo lo que él debería ser, pero nunca supo cómo. Laila no lo sabía, pero esa noche había hecho mucho más que calmar las tormentas nocturnas de Karim. Había comenzado a quebrar los muros que Rashid había construido alrededor de su propio corazón destrozado. Y una vez que esos muros comenzaban a caer, ya no había forma de detener el derrumbe inevitable. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Rashid. Después de aquella noche en el corredor, algo había cambiado dentro de él de manera irreversible. Una grieta pequeña se había abierto en el muro que había construido alrededor de su corazón, y a través de esa grieta comenzó a ver a Laila de una forma que lo atormentaba día y noche. Ya no era solo la niñera de Karim, era una mujer que cantaba mientras peinaba su cabello por las mañanas, una mujer que reía cuando Karim contaba sus historias inventadas.
Una mujer que lo miraba con aquellos ojos oscuros que parecían ver a través de todas sus defensas, cuidadosamente construidas durante años de soledad autoimpuesta. Rashid intentó recuperar el control desesperadamente. Volvió a la rutina antigua con determinación férrea. Se despertaba temprano, atendía los negocios del clan, evitaba el jardín donde Layla y Karim jugaban, cenaba solo como siempre lo había hecho, se acostaba temprano para no escucharla cantando en la habitación del niño. Pero era completamente inútil. Ella estaba en todas partes, invadiendo cada espacio de su vida. El jueves recibió la visita del imán Abdullah, consejero espiritual de la familia desde hacía décadas. El hombre anciano tomaba té de menta en el salón principal cuando Layla pasó llevando a Karim en brazos. El niño estaba levemente enfermo con fiebre y se agarraba a ella como si fuera su única ancla en el mundo. «¿Quién es esa joven?», preguntó el imán, observando a Layla subir las escaleras de mármol. «La niñera de Karim», respondió Rashid con sequedad. «Una plebeya, sí». El imán frunció las cejas con desaprobación evidente. «Rashid, hijo mío, necesitas tener mucho cuidado. Una joven así viviendo en el palacio. Las personas hablan, murmuran, inventan historias. ¿Qué personas? Ya sabes cómo es la sociedad. Un jeque viudo solo, una plebeya hermosa viviendo bajo su techo». El imán dejó la frase en el aire como veneno. ¿No sería mejor contratar a una mujer mayor, menos llamativa, menos problemática? Rashid sintió la sangre hervir en sus venas. Layla cuida bien de Karim. Es lo único que importa realmente. Por supuesto, pero piensa en tu reputación, en tu posición social, en el honor de tu familia. Un jeque como tú no puede dar motivos para habladurías y escándalos. Cuando el imán se fue, Rashid quedó inquieto y furioso. Las palabras resonaban en su mente como tambores de guerra. Reputación, posición social, honor familiar. Todo lo que le habían enseñado desde niño sobre lo que significaba ser un jeque noble. Esa noche, una tormenta eléctrica terrible barrió el desierto. Vientos aullantes, arena volando, relámpagos que iluminaban el cielo como fuego celestial. Rashid estaba en la biblioteca revisando mapas de rutas comerciales cuando escuchó pasos apresurados en el corredor. Layla apareció en la puerta sin aliento, el cabello desaliñado, el vestido lleno de arena. «Mi señor jeque, necesito hablar con usted. Ahora mismo». Había algo diferente en su voz, una urgencia, una determinación que no había escuchado antes en ella. «Karim está bien. Karim está durmiendo profundamente. No es sobre él». Layla entró en la biblioteca sin pedir permiso. Algo completamente inaudito. «Es sobre usted, mi señor». Rashid se levantó de la silla con brusquedad. «¿Cómo te atreves? Usted me está evitando deliberadamente», lo acusó ella directamente. «No sé de qué hablas», mintió él. «Sí lo sabe». Layla se acercó con pasos firmes. «Desde aquella noche en el corredor apenas me mira, apenas me habla. ¿Por qué? Porque olvidas tu lugar en este palacio». «Mi lugar». Layla rió, pero no había humor en el sonido, solo dolor. «Mi lugar es cuidar de Karim. Es exactamente lo que hago todos los días de mi vida. Tu lugar es obedecer sin cuestionar nada». Entonces, ¿por qué usted parece tener miedo de mí, mi señor? La pregunta lo golpeó como una cachetada en pleno rostro. «Miedo de ti». «Sí, miedo». Layla dio otro paso acercándose peligrosamente. «Miedo de reconocer que soy más que una simple empleada. Miedo de admitir que Karim me ama más que a usted. Miedo de enfrentar sus propios sentimientos. Cállate ahora mismo». «No voy a callarme, mi señor jeque». La voz de Layla tembló, pero no de miedo, de pura rabia contenida. «Karim me contó cuántas noches lloró solo esperando que usted viniera a consolarlo. Cuántas veces pidió su cariño y solo encontró silencio y frialdad absoluta. Tú no entiendes nada. Entiendo perfectamente.
Laila lo interrumpió con fiereza. Usted se escondió detrás del dolor. Usó la muerte de su esposa como excusa para abandonar a su hijo emocionalmente. ¿Cómo te atreves a hablar de mi esposa? Su esposa está muerta. Las palabras salieron como dagas afiladas. Muerta, mi señor jeque. Pero Karim está vivo, necesitando desesperadamente a un padre. Y usted prefiere esconderse detrás de su título y sus responsabilidades en lugar de enfrentar su propio corazón roto. Basta ya. Karim me preguntó ayer si usted no lo quiere. Laila continuó implacable. ¿Sabe qué le respondí? Que tal vez había olvidado cómo demostrar amor. Pero ahora veo que no es olvido, es pura cobardía, mi señor. El insulto resonó por la biblioteca como un trueno ensordecedor. Rashid avanzó furioso y tomó a Laila por los hombros con fuerza. Tú no sabes absolutamente nada sobre mí. Sé que es un hombre destrozado, que prefiere lastimar a su hijo antes que arriesgarse a ser lastimado de nuevo. Laila no retrocedió ni un milímetro. Lo encaró directamente, desafiante y valiente. Sé que tiene tanto miedo de amar que construyó muros enormes alrededor de su corazón. Muros tan altos que ni su propio hijo puede escalarlos. Estaban muy cerca ahora, demasiado cerca. Rashid sentía la respiración de ella en su rostro. Sentía el perfume suave de jazmín de su piel. Sentía algo dentro de él desmoronándose como un castillo de arena bajo la marea. Yo, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta seca. ¿Usted qué? Susurró Laila con los ojos brillando. Va a mandarme a azotar por decir la verdad. Va a echarme del palacio para no tener que enfrentar lo que siente. Rashid la miró a los ojos. Vio coraje, vio fuerza interior, vio a una mujer que no se inclinaría ante amenazas vacías, que no se dejaría quebrar por el poder o la intimidación. Y por primera vez vio a Laila no como una empleada, sino como una persona completa, como alguien con voluntad propia, con opiniones valiosas, con derecho total a dignidad y respeto. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué te importa tanto? Porque Karim merece un padre verdadero. La voz de Laila se suavizó apenas un poco. Porque él lo ama desesperadamente a pesar de todo, y porque se detuvo. ¿Porque qué? Dilo. Porque usted merece perdonarse a sí mismo por lo que pasó, susurró ella. Un relámpago iluminó la biblioteca, seguido de un trueno que sacudió las paredes. En esa luz breve, Rashid vio lágrimas en los ojos de Laila. No eran lágrimas de miedo, sino de compasión pura, de empatía profunda. Yo no sé cómo, admitió él con la voz completamente rota. ¿Cómo qué, mi señor? ¿Cómo ser padre? ¿Cómo amar de nuevo sin morir en el intento? Rashid soltó sus hombros. Cuando Amira murió, murió también la parte de mí que sabía amar a alguien. Laila lo estudió por un momento interminable. No murió, mi señor jeque. Solo se escondió por miedo y dolor. ¿Y si lastimo a Karim otra vez?, susurró él. ¿Y si no puedo ser lo que él necesita? ¿Y si no intenta nunca?, lo interrumpió Laila suavemente. Karim tiene 6 años. Todavía hay tiempo para ser el padre que necesita, pero no para siempre. Cada día que pasa es un día perdido que nunca recuperará. Otro trueno rugió afuera, sacudiendo los cristales de las ventanas. Rashid se apartó caminando hasta la ventana. Vio su reflejo en el vidrio oscuro. Un hombre de 35 años que parecía llevar el peso de 1000 años sobre los hombros. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó sin volverse. ¿Por qué arriesgas tu posición aquí? Porque amo a Karim como si fuera mi propio hijo, respondió Laila con honestidad brutal. ¿Y por qué? Se detuvo otra vez. ¿Por qué qué? Dilo todo. Porque veo bondad en usted, mi señor jeque, incluso cuando intenta ocultarla detrás de la frialdad y el dolor. Rashid cerró los ojos con fuerza. Bondad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había visto bondad en él?
que alguien había creído que todavía existía algo rescatable en su interior. «Eres peligrosa, Laila», dijo volteándose lentamente. «¿Por qué, mi señor? Porque me haces querer ser mejor de lo que soy actualmente. Porque me haces creer que todavía puedo cambiar». Los ojos se encontraron a través de la biblioteca iluminada solo por relámpagos intermitentes. Y en ese momento algo cambió para siempre entre ellos de manera definitiva e irreversible. Laila ya no era solo una empleada, y Rashid ya no era simplemente un jeque cruel escondido detrás de su título. Eran dos personas profundamente heridas, reconociendo el dolor mutuo, reconociendo quizás la posibilidad de sanación si se atrevían a intentarlo juntos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significados no expresados, de posibilidades aterradoras, de un futuro incierto que llamaba desde las sombras del palacio vacío y solitario. 3 días pasaron desde la tormenta en la biblioteca. 3 días de silencios cargados de electricidad, de miradas que se encontraban y se desviaban rápidamente, de una tensión que flotaba en el aire del palacio como vapor antes de la lluvia. Rashid había intentado volver a la rutina, pero era completamente imposible ignorar lo que había sucedido entre ellos. Las palabras de Laila resonaban constantemente en su mente. La valentía de ella, la forma como no había retrocedido ante su furia, la manera como lo había visto, no como jeque, sino como hombre vulnerable y roto. Esa mañana de domingo salió a inspeccionar las caravanas de comercio. Necesitaba distancia, necesitaba aire fresco, necesitaba dejar de pensar en ella, aunque fuera por unas horas. El caballo pisó una piedra suelta en el camino rocoso del desierto. Rashid fue arrojado con violencia brutal, golpeando el hombro contra una roca afilada. El dolor fue inmediato, cortante como un cuchillo al rojo vivo. Cuando intentó levantarse, el brazo derecho no obedecía sus órdenes. «Mi señor jeque». Mahmud apareció corriendo seguido por 2 guardias. Ayudaron a Rashid a sentarse, pero el movimiento arrancó un gemido involuntario de sus labios. «¿Está roto?», preguntó Mahmud, claramente preocupado. «No lo sé». Rashid intentó mover el brazo de nuevo. La agonía subió por el hombro como fuego líquido. «Tal vez dislocado o fracturado. Necesita un médico urgentemente. El más cercano está en la ciudad, a 4 horas de camino». Mahmud frunció el ceño pensando rápido. Laila sabe de curaciones y vendajes. Su madre era curandera en su aldea. «No», soltó Rashid demasiado rápido. Mahmud lo miró con comprensión incómoda. «Con todo respeto, mi señor, no tiene otra opción en este momento. El dolor es demasiado intenso para esperar 4 horas». Media hora después, Rashid estaba sentado en una silla de su propia habitación. El brazo palpitaba, la cabeza daba vueltas, y Laila estaba allí parada en la puerta con una jofaina de agua tibia y paños limpios. «Mahmud me contó lo que sucedió», dijo ella bajito. «No necesito tu ayuda». «Sí la necesita, mi señor». Laila se acercó con determinación. «Puedo examinar el hombro, si me permite». Rashid la miró fijamente. Había determinación en aquellos ojos oscuros, pero también la gentileza que siempre mostraba cuando cuidaba de Karim. «Hazlo rápido», murmuró finalmente. Laila colocó la jofaina en la mesa junto a la cama. Sus manos pequeñas y suaves tocaron el hombro de él por encima de la túnica. «Aquí duele». Rashid tragó un gemido de dolor. «Sí, exactamente ahí. Necesito quitar la túnica para ver mejor el daño». Por un momento, ninguno de los dos se movió. La sugerencia flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno osaba reconocer abiertamente. «Está bien», dijo él finalmente con voz tensa. Laila comenzó a quitarle la túnica con dedos que temblaban casi imperceptiblemente.
Rashid observaba su rostro concentrado en la tarea, las cejas fruncidas en concentración, el labio inferior atrapado entre sus dientes. Cuando la túnica cayó por los hombros, Layla contuvo la respiración involuntariamente. El pecho de Rashid era amplio, marcado por cicatrices antiguas de batallas y entrenamientos con espada. La piel bronceada por el sol del desierto contrastaba con la palidez causada por el dolor intenso. El hombro derecho estaba visiblemente hinchado, claramente fuera de lugar. «Dislocado», murmuró Layla, tocando el área con extremo cuidado. Cada toque era suave como pluma, pero quemaba la piel de Rashid como hierro candente. Él cerró los ojos, intentando ignorar la sensación eléctrica que recorría todo su cuerpo. «Va a doler», avisó Layla con voz suave. «Hazlo ya». Ella colocó una mano en el pecho desnudo de él para tener apoyo. La otra sostuvo el brazo herido con firmeza profesional. Rashid sintió el calor de su palma contra su piel. Sintió su respiración demasiado cerca. Sintió el perfume de jazmín que siempre la acompañaba como una nube invisible. «Ahora», susurró ella. Layla jaló el brazo con un movimiento rápido y preciso. Hubo un chasquido audible. Rashid gritó, arqueando el cuerpo instintivamente. La mano izquierda se aferró a la cadera de Layla, jalándola hacia él para mantener el equilibrio. Por un momento que pareció eterno, quedaron así congelados. El rostro de ella a centímetros del de él. La respiración entrecortada de ambos, mezclándose en el aire caliente. Los ojos encontrándose en una intensidad que hizo vibrar el espacio entre sus cuerpos. Layla tenía la mano todavía apoyada en el pecho de él. Rashid sentía el corazón de ella disparado contra los dedos que sostenían su cadera con fuerza. Sentía el temblor casi imperceptible que recorría el cuerpo de ella de pies a cabeza. «¿Mejor?», preguntó Layla. La voz salió ronca, diferente, cargada de algo peligroso. «¿Mejor?», susurró Rashid. Movió el brazo lentamente con cautela. El dolor agudo había desaparecido, reemplazado por un alivio inmediato y sorprendente. Mucho mejor. Pero ninguno de los dos se apartó ni un centímetro. Los ojos de Layla descendieron a los labios de él. Después volvieron a sus ojos rápidamente. Había algo ahí que Rashid nunca había visto antes en ella. No era la determinación de la niñera cuidando de Karim. No era el coraje de la mujer que lo había confrontado en la biblioteca. Era deseo puro, deseo mezclado con miedo, deseo mezclado con el conocimiento absoluto de que aquello era peligroso, prohibido, completamente imposible en todos los sentidos. Layla, la voz de Rashid, salió en un susurro áspero y desesperado. «Lo sé», respondió ella igualmente bajo. «Esto no puede suceder. Lo sé perfectamente». Pero incluso así, ella no se apartó. Incluso así, la mano permaneció apoyada en su pecho, sintiendo cada latido acelerado de su corazón. Incluso así, los ojos no se desviaron de los de él. Rashid levantó la mano izquierda despacio. Los dedos rozaron el rostro de Layla, trazando la línea de su mejilla con reverencia. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia el toque como flor que se inclina hacia el sol de la mañana. «Eres peligrosa para mí», murmuró él con voz quebrada. «Soy solo Layla, una plebeya sin nombre ni posición». No. La mano de él bajó hacia el cuello de ella, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel suave. «Eres mucho más que eso, mucho más de lo que te imaginas». Layla abrió los ojos. Había lágrimas ahí, pero no de tristeza. Era miedo de lo que estaba sintiendo, de lo que no debería sentir bajo ninguna circunstancia. «Mi señor jeque», comenzó. «Rashid», la interrumpió él. «¿Qué? Mi nombre es Rashid. No mi señor, no jeque, solo Rashid». Fue una confesión, una ruptura de todas las barreras sociales que él mismo había establecido con tanta rigidez.
Los jeques no daban sus nombres de pila a los plebeyos. Los nobles no se mostraban vulnerables ante personas de clase inferior. Pero Layla ya no era solo una plebeya para él, y él ya no era simplemente un jeque distante para ella. Rashid, repitió ella probando el nombre en sus labios como si fuera la primera vez. El sonido de su nombre en la voz de ella fue como un trueno silencioso atravesando su pecho. Rashid sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. La última barrera, el último muro de protección cayendo en pedazos. Él se inclinó hacia adelante lentamente. Layla se inclinó también. Los labios estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro mezclándose en el espacio diminuto que los separaba. Y entonces, padre, la voz de Karim resonó por el corredor acercándose. Layla se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Rashid cerró los ojos con fuerza, intentando recuperar el control de su respiración errática y su corazón desbocado. «Karim está llamando», susurró Layla alisando su vestido con manos temblorosas. «Lo sé», respondió él sin abrir los ojos. Ella se dirigió hacia la puerta. Después se detuvo en el umbral. «Rashid», dijo usando su nombre por primera vez sin el título. Él levantó los ojos hacia ella. Su brazo necesitará reposo y cuidados constantes durante varios días. Entiendo perfectamente. Volveré más tarde para cambiar el vendaje. No era una pregunta, era una promesa cargada de significado. Cuando Layla salió, Rashid se quedó solo en la habitación. La túnica todavía estaba en el suelo, la jofaina de agua tibia todavía humeaba en la mesa, y su piel todavía ardía donde ella había tocado con sus manos sanadoras. Miró su mano izquierda. Todavía podía sentir la textura de la piel de Layla bajo sus dedos, la suavidad, el calor que irradiaba como brasas escondidas, y supo con una certeza que lo aterrorizaba hasta los huesos, que ya no había vuelta atrás posible. Lo que había comenzado como un simple arreglo práctico se había transformado en algo que no conseguía nombrar, pero que lo asustaba más que cualquier tormenta del desierto que hubiera enfrentado. Layla había tocado más que su hombro lesionado. Había despertado en él lo que creía muerto y enterrado para siempre. Y el jeque supo con pavor, mezclado con anhelo, que ya no había manera de detener lo que había comenzado entre ellos. Era como intentar detener el viento del desierto con las manos desnudas, inútil y doloroso. Y así el destino comenzó a tejer su red alrededor de dos almas solitarias que se habían encontrado en el lugar menos esperado y en el momento más imposible de sus vidas. Porque cuando te suscribas a nuestro canal, podrás seguir cada giro inesperado de esta historia que apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros y hermosos. No te pierdas lo que viene después, porque te lo aseguro, será imposible de olvidar. Los días siguientes fueron una tortura exquisita y silenciosa para ambos. Rashid despertaba pensando en Layla, el toque de sus manos, su respiración cercana, la forma como había dicho su nombre como si fuera una oración sagrada. Durante el día intentaba concentrarse en los negocios del clan, pero cualquier ruido en el corredor lo hacía levantar los ojos esperando verla aparecer. Y cuando ella aparecía, era infinitamente peor. Layla volvió a la rutina normal con Karim, como si nada hubiera cambiado. Jugaban en el jardín, leían historias juntos, caminaban por las alamedas de palmeras. Pero algo sí había cambiado de manera fundamental. Ella evitaba el despacho donde él trabajaba. No lo miraba directamente durante las comidas, y cuando sus manos se encontraban por casualidad al tomar el mismo objeto, al pasar por el mismo corredor estrecho, ella retrocedía como si se hubiera quemado con fuego invisible. Rashid sabía que ella sentía exactamente lo mismo que él. Lo veía en sus ojos cuando creía que él no estaba mirando.
Veía el mismo conflicto que lo atormentaba, el mismo deseo luchando ferozmente contra la razón y las convenciones sociales. El miércoles, Laila vino a cambiar el vendaje del brazo como había prometido. Pero esta vez no estaba sola. Trajo a Karim con ella como escudo protector. «Hola, padre». Karim corrió a abrazarlo con cuidado de no golpear el brazo vendado. «Laila dice que te lastimaste mucho en la caída». «Estoy mejor ahora», dijo Rashid, mirando por encima de la cabeza de su hijo hacia Laila. Ella evitó su mirada deliberadamente. «¿Puedo ayudar a cuidarte?», preguntó Karim con inocencia infantil. «Claro que sí», respondió Laila rápidamente antes de que Rashid pudiera hablar. «Puedes ayudarme a preparar los vendajes nuevos». Era una barrera deliberada. Karim ahí entre ellos impidiendo cualquier cercanía, cualquier momento de intimidad peligrosa. Rashid entendió la estrategia perfectamente y sintió una punzada de decepción mezclada con admiración por la inteligencia de ella. Laila cambió el vendaje en silencio, eficiente y distante como una profesional. Karim parloteaba sobre sus aventuras del día, completamente ajeno a la tensión eléctrica que vibraba en el aire caliente de la habitación. Cuando terminó, Laila recogió los materiales con rapidez sospechosa. «Está sanando bien», dijo sin mirarlo a los ojos. «Unos días más y podrá usar el brazo normalmente sin dolor. Gracias por tu ayuda». «De nada, mi señor jeque, mi señor jeque». Ella había vuelto al tratamiento formal rígido, como si nada hubiera pasado entre ellos, como si él no le hubiera dado su nombre propio, como si ella no hubiera susurrado Rashid como un secreto precioso y prohibido. Cuando salieron juntos, Rashid golpeó la almohada con frustración. Se estaba comportando como un adolescente enamorado por primera vez. Era ridículo, patético, indigno de un jeque. Él era un noble, un líder respetado. Ella era una plebeya sin nombre ni posición social. Había abismos sociales completamente intransponibles entre ellos, pero el corazón no entiende de posiciones sociales ni de barreras de clase. Del otro lado de la pared que separaba las habitaciones, Laila también luchaba contra sus propios sentimientos en una batalla que sabía perdida de antemano. Acostada en su cama estrecha, miraba el techo de piedra e intentaba convencerse de que era una locura absoluta. Rashid era su empleador, su señor en todos los sentidos de la palabra. Técnicamente, él podía hacer con ella lo que quisiera, cuando quisiera, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Si descubría que ella sentía algo más que respeto profesional por él, ¿qué pasaría? Sería despedida sin referencias, sería enviada lejos de Karim, a quien amaba como un hijo. O peor, él simplemente la usaría y después la descartaría como un objeto roto que ya no servía. Laila conocía historias de plebeyas que se habían involucrado sentimentalmente con nobles. Nunca terminaban bien para ellas, nunca. Los nobles tomaban lo que querían y después volvían a su mundo de privilegios, dejando corazones destrozados en su camino. Pero cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Rashid en aquel momento vulnerable en su habitación. La forma como la había mirado, no como empleada, sino como mujer. La forma como había susurrado su nombre, como si fuera algo sagrado e invaluable. Para con esto, se murmuró a sí misma con fiereza. Pero era imposible parar el corazón que había despertado después de años de dormitar en silencio. Y ahora pulsaba con una intensidad que la asustaba hasta el alma, porque sabía que amar a Rashid era el camino más directo hacia la destrucción total de su vida. El jueves, durante el almuerzo, la tensión alcanzó un punto crítico insostenible. Rashid comía solo en el comedor principal, como siempre lo había hecho. Laila pasó llevando ropa limpia de Karim en sus brazos. Él la observó a través de la puerta entreabierta.
El vestido color turquesa que usaba realzaba cada movimiento grácil de su cuerpo. El cabello estaba recogido en una trenza, pero algunos mechones rebeldes escapaban enmarcando su rostro de manera que lo volvía loco. Ella sintió su mirada y se volvió. Por un segundo sus ojos se encontraron y en ese segundo el mundo entero se detuvo. No había nada de sumisión en la mirada de Layla. Había deseo puro ardiendo como fuego del desierto, deseo mezclado con miedo, deseo luchando contra la razón con todas sus fuerzas, exactamente lo que él sentía reflejado en sus propios ojos. Layla desvió la mirada primero, apresurando el paso como si huyera de un peligro mortal, pero Rashid vio cómo las manos le temblaron al sostener la ropa. Vio cómo respiró profundo antes de desaparecer en el corredor como un espejismo del desierto. Él dejó caer el tenedor sobre el plato. No podía seguir comiendo. No podía seguir fingiendo que esto no estaba sucediendo, que no lo estaba consumiendo vivo desde adentro. Esa tarde salió a cabalgar solo buscando desesperadamente aire fresco y distancia. Necesitaba olvidar los ojos oscuros de Layla. Necesitaba dejar de pensar en la forma como había dicho su nombre, con esa voz que lo perseguía en sueños. Pero cuando regresó al final de la tarde con el sol poniéndose en el horizonte infinito del desierto, la encontró en el jardín con Karim. El niño estaba dormido en su regazo cansado después de jugar todo el día. Layla cantaba bajito, acariciando el cabello del niño con ternura infinita e incondicional. La escena era tan doméstica, tan perfecta, tan completamente imposible, como si ella fuera la madre de Karim, como si ella fuera su esposa legítima. El pensamiento lo golpeó como un rayo caído del cielo. Rashid detuvo el caballo completamente paralizado por la revelación. Esposa, una plebeya como su esposa. Era impensable, imposible, un escándalo social que destruiría su nombre, su posición, su vida entera tal como la conocía. Pero por un momento, solo un momento fugaz, se permitió soñar con lo imposible. Layla, sentada a su lado en la mesa durante las comidas. Layla en su habitación, en su cama, en sus brazos. Layla llevando un hijo de ambos en su vientre. Layla como señora legítima de su palacio, como madre de Karim, como compañera de su vida. Era una fantasía absolutamente peligrosa y tenía que exterminarla antes de que lo destruyera completamente desde adentro. Layla sintió su presencia y levantó los ojos. El rostro de Rashid estaba duro como piedra, distante, con los ojos fríos como el hielo del norte lejano. Ella se encogió instintivamente, reconociendo el peligro. Él bajó del caballo con movimientos bruscos y tensos. Lleva a Karim adentro. Está refrescando y caerá el sereno. La voz era cortante, formal, cruel en su frialdad calculada. Layla se levantó rápidamente, despertando a Karim con gentileza. «Vamos, pequeño príncipe, hora de entrar». Karim frotó sus ojos soñolientos. «Padre, vas a cenar con nosotros esta noche. Por favor, te lo pido». «No», respondió Rashid más duro de lo que pretendía. El rechazo automático hizo que Karim frunciera el ceño confuso. «Pero, padre, yo solo quería». «Tu padre está ocupado», lo interrumpió Layla suavemente tomando su mano. «Vamos a cenar nosotros dos en la cocina como siempre». Karim miró hacia atrás, confundido por la frialdad repentina que había caído sobre su padre como una maldición. Cuando quedaron solos en el jardín con las sombras alargándose, Rashid cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué había sido tan cruel y cortante? ¿Por qué lastimar a Karim cuando el niño no había hecho nada malo? ¿Por qué herir a Layla cuando ella no había hecho otra cosa más que cuidar bien de su hijo y despertar en él sentimientos que creía muertos? Porque tenía miedo. Miedo de que Karim viera en ella lo que él veía. Miedo de que el niño se apegara aún más, haciendo inevitable el desastre.
Miedo de que la fantasía imposible de tenerla como parte permanente de su familia se volviera demasiado real, demasiado tentadora, demasiado destructiva. Miedo de sí mismo y de lo que era capaz de hacer por ella, de sacrificar por ella, de destruir por ella. Esa noche Rashid no consiguió dormir ni un minuto. Se quedó en la biblioteca bebiendo té de menta amargo e intentando convencerse de que había hecho lo correcto al establecer distancia, que necesitaba mantener las barreras sociales bien claras, que aquello era una locura pasajera que se desvanecería con el tiempo como niebla bajo el sol. Pero cuando escuchó a Layla llorar en su habitación al otro lado de la pared, llanto bajo y ahogado por la almohada para que nadie lo escuchara, supo que había cruzado una línea peligrosa. Había lastimado a la única persona que no merecía ser lastimada bajo ninguna circunstancia. Y peor aún, se había lastimado a sí mismo porque cada lágrima de ella era como una daga clavándose profundamente en su pecho. Layla lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Lloró por la humillación, por el recordatorio cruel de su lugar en aquel mundo estratificado, por la estupidez de haber creído, aunque fuera por un momento, que podría significar algo más que una simple empleada para él. Pero principalmente lloró porque a pesar de todo, a pesar de la crueldad, a pesar del dolor, todavía sentía algo profundo e innegable por él. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa en el mundo, porque significaba que había perdido completamente el control de su propio corazón. 2 días pasaron en un silencio sepulcral y tenso. Rashid evitaba a Layla con determinación férrea. Layla evitaba a Rashid como si fuera una plaga mortal. Pero la tensión crecía y crecía como una tormenta del desierto, aproximándose en el horizonte inevitable. El viernes por la noche, después de que Karim se durmiera, Layla bajó a la biblioteca para devolver un libro de cuentos que había tomado prestado para leer al niño. El palacio estaba sumergido en penumbra. Solo las lámparas de aceite del corredor parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes de piedra tallada. Empujó la puerta de la biblioteca despacio. Estaba vacía. O eso pensó, hasta que escuchó una voz saliendo de las sombras junto a la ventana arqueada. «Mentira», dijo Rashid. Layla se sobresaltó tanto que el libro casi se le cayó de las manos. «Mi señor jeque, yo no sabía que estaba aquí». «Mentira», repitió él con voz ronca. «Sabías perfectamente que estaba aquí. ¿Cómo dice?» Rashid se acercó despacio saliendo de las sombras. «Tú sientes mi presencia exactamente como yo siento la tuya». Layla retrocedió un paso instintivo. «No sé de qué habla». «No». «Entonces, ¿por qué tu corazón está disparado en este momento? ¿Por qué tus manos tiemblan sosteniendo ese libro?» Era completamente cierto. Layla podía sentir su pulso acelerado en el cuello, podía sentir el temblor que recorría todo su cuerpo como electricidad pura. «Vine solo a devolver el libro», insistió débilmente. «Y yo vine intentando olvidarte», respondió Rashid con una risa amarga. «Pero es completamente imposible». «No es cierto». Layla colocó el libro en la mesa con manos temblorosas. «No diga eso, mi señor». «¿Por qué no? Porque es peligroso, porque somos de mundos completamente diferentes, porque si alguien nos escucha, no me importa ya». Rashid se acercó más. Ahora ella podía sentir el perfume masculino mezclado con especias del desierto. «Nada de eso me importa un comino». «Mi señor, por favor, mírame, Layla». Ella mantuvo la cabeza obstinadamente baja. «No puedo hacerlo, mírame», repitió él con voz que no admitía desobediencia. De vagar, como si luchara contra una fuerza magnética irresistible, Layla levantó sus ojos y se perdió completamente en ellos. Los ojos de Rashid ardían en la penumbra de la biblioteca. Ya no había al jeque frío y distante ahí.
Había solo un hombre consumido por el deseo, un hombre que la miraba como si ella fuera la única mujer en todo el vasto desierto infinito. Laila. Su nombre salió como una súplica desesperada. «Mi señor, Rashid», la corrigió él acercándose peligrosamente. «Mi nombre es Rashid. No, mi señor, no jeque. Solo Rashid cuando estamos solos». «Rashid», repitió ella probando el nombre prohibido en sus labios. «Hace días que no puedo comer ni dormir pensando en ti. No puedo respirar sin recordar cómo se sintió tenerte tan cerca. No puedo existir sabiendo que estás aquí y no puedo tocarte». Su mano se levantó tocando el rostro de ella con reverencia. Laila cerró los ojos inclinándose hacia el toque a pesar de todas sus resoluciones. «Esto está mal», susurró. «Lo sé perfectamente. Somos de mundos diferentes que nunca deberían mezclarse. Lo sé también. Si alguien descubre esto, perderé todo». Laila abrió los ojos con lágrimas amenazando desbordarse. «Mi posición aquí, mi trabajo con Karim, a quien amo más que a mi propia vida». «No me importa», declaró Rashid con fiereza. «¿Cómo puede no importarle? Su reputación, su honor, su posición social, todo eso. Al diablo con mi reputación». La mano de él descendió hacia su cuello sintiendo el pulso acelerado bajo la piel. «Tú me estás destruyendo por dentro, Laila. Desde que llegaste a este palacio no he tenido un solo momento de paz». «Yo tampoco», confesó ella. «Yo también pienso en usted constantemente, en cómo se sintió estar tan cerca, en cómo dijo mi nombre como si significara algo sagrado». «Significa todo para mí», susurró Rashid. «Tú significas todo, días sin poder concentrarme en nada más que no seas tú». La voz de él tembló ligeramente. «Tú te apoderaste de mí como la fiebre del desierto, y no hay cura posible». Laila sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Yo también estoy enferma de esto. También ardo por dentro sin poder apagarlo». Fue la confesión que él esperaba, el permiso que no sabía que necesitaba desesperadamente. Rashid atrajo su rostro hacia arriba, con los dedos entrelazados en su cabello oscuro. Por un momento infinito, se quedaron así, respiraciones mezclándose, labios a milímetros de distancia prometiendo todo y nada a la vez. «Laila», susurró él como última advertencia. Y entonces sucedió lo inevitable. El beso no fue gentil ni excitante. Fue una colisión violenta de deseo reprimido durante semanas, de tensión acumulada finalmente explotando en llamas que los consumirían a ambos. Los labios de Rashid tomaron los de ella con hambre desesperada e insaciable. Laila resistió apenas un segundo antes de rendirse completamente a la inevitabilidad. Las manos de él se hundieron en su cabello jalando con fuerza, inclinando su cabeza para profundizar el beso sin piedad. La lengua de él invadió su boca sin pedir permiso ni dar cuartel. Laila gimió bajo contra sus labios. El sonido se perdió entre ellos, pero encendió algo salvaje en Rashid. Sus manos se aferraron a la túnica de él, jalándolo más cerca, necesitando eliminar cualquier espacio entre sus cuerpos. Rashid la empujó contra la estantería de libros antiguos. Los volúmenes se acomodaron con un ruido sordo, pero ninguno de los dos lo notó. Solo existía el calor abrasador, la respiración entrecortada compartida, el sabor de deseo y locura mezclados en sus bocas unidas. Las manos de Rashid bajaron por la espalda de ella, descendiendo por su cintura, apretando con una intensidad que la hizo jadear. Laila sintió sus piernas debilitarse. Se aferró a los hombros de él, como si fuera lo único sólido en un mundo que se disolvía. El beso se profundizó aún más, violento y tierno a la vez, desesperado pero perfecto, como si todas las semanas de contención se hubieran condensado en esta única explosión de necesidad mutua. Laila jaló el cabello de él con fuerza, manteniendo sus labios pegados como si separarse significara muerte.
El sonido gutural masculino de placer la enloqueció completamente. Ella mordió su labio inferior arrancando otro gemido ronco. «Laila», jadeó él finalmente, separándose apenas lo suficiente para respirar. Ella estaba sin aliento, los labios hinchados e inflamados, el cabello completamente desaliñado. Hermosa de una manera salvaje que hizo que la sangre de Rashid hirviera como nunca antes. «Esto es una locura absoluta», susurró ella, pero sin apartarse ni un milímetro. «Es una locura total y completa». Estuvo de acuerdo Rashid, presionando su frente contra la de ella. «Si alguien nos descubre aquí, nadie nos va a descubrir». «Rashid», protestó ella débilmente, «tengo miedo de esto». «¿De qué exactamente?» «De ti», confesó cerrando los ojos. «De lo que siento cuando estás cerca. De cómo esto inevitablemente terminará destruyéndome». Rashid sostuvo su rostro entre ambas manos con firmeza. «Yo también tengo miedo», admitió con honestidad brutal. «Entonces, ¿por qué seguir con esto? Porque ya no puedo vivir fingiendo que no existes, porque no puedo seguir mirándote y pretender que eres solo una empleada más». Sus ojos ardían con intensidad absoluta, porque te convertiste en todo para mí sin que me diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las palabras quebraron la última resistencia de Laila. Ella se levantó en puntas de pies y lo besó nuevamente. Esta vez más despacio, más consciente, explorando y memorizando cada sensación como si fuera la última vez que podrían hacer esto. El beso fue interrumpido abruptamente por pasos firmes en el corredor acercándose. Se separaron rápidamente, corazones desbocados, respiraciones pesadas y ruidosas. «Mahmoud», susurró Rashid, reconociendo el patrón de los pasos. Laila alisó su vestido y cabello con manos temblorosas. Rashid se alejó hacia la ventana, fingiendo contemplar la noche estrellada del desierto. Mahmoud apareció en la puerta con una lámpara. «Mi señor jeque, vi luz aquí y vine a verificar». «Solo yo», dijo Rashid con voz más controlada de lo que sentía internamente. Laila estaba devolviendo un libro de cuentos. Mahmoud miró a Laila, que mantenía la cabeza baja como correspondía. «Sí, mi señor. Que descansen entonces. Buenas noches». Cuando los pasos de Mahmoud se alejaron por completo, el silencio volvió. Pero ahora era un silencio diferente, cargado de reconocimiento mutuo, de aceptación de lo inevitable. «Necesito irme», susurró Laila. «Lo sé», respondió él sin volverse. Ella caminó hacia la puerta lentamente. Se detuvo en el umbral sin mirarlo. «Rashid, sí, no me arrepiento de nada de esto». Las palabras flotaron en el aire como una promesa y una amenaza simultáneas. Cuando Laila desapareció en las sombras del corredor, Rashid se apoyó en la mesa. Las piernas le temblaban traicioneramente. El sabor de ella todavía estaba en sus labios. El perfume de jazmín todavía envolvía sus sentidos completamente. Tenía plena conciencia de lo que había hecho, de lo que había comenzado entre ellos. Sabía que no había vuelta atrás posible, que aquel beso había cambiado todo para siempre de manera irreversible. Laila era una plebeya sin nombre. Él era un jeque noble. Entre ellos había un abismo social que la sociedad consideraba infranqueable. Pero en aquel beso prohibido habían sido simplemente un hombre y una mujer perdidos en un deseo que los consumía. En aquel beso se habían condenado y liberado simultáneamente, y a partir de ese momento nada podría volver a ser como antes, porque habían cruzado la línea que separaba lo permitido de lo prohibido, lo posible de lo imposible, lo seguro de lo absolutamente devastador. Y ahora el destino los llevaría por un camino del cual no había escapatoria. Solo la promesa de un amor que desafiaría todo lo que el mundo creía sagrado e inmutable.
Si has llegado hasta aquí en esta historia, no olvides compartir en los comentarios qué piensas sobre este amor imposible. Suscríbete para no perderte el desenlace que cambiará todo, porque lo que viene te dejará sin aliento y con el corazón en la garganta. Esta historia apenas comienza a revelar sus secretos más profundos y peligrosos.